12ª parte de Incompatibles. Capítulo 50. La libertad y el amor. Sarocha manejaba hacia el departamento de Rebecca, mientras las luces de Bangkok comenzaban a encenderse una tras otra. El tráfico avanzaba lento, como siempre a esa hora. Las avenidas estaban llenas de autos, motocicletas y personas regresando a casa después de largas jornadas. Durante años, esas calles habían sido simplemente una parte más de su rutina, un espacio vacío entre compromisos. Ahora era diferente. Ahora había alguien esperándola al final del camino, y esa simple diferencia transformaba completamente la experiencia. Por primera vez en mucho tiempo, conducir por la ciudad no le producía ansiedad. Seguían existiendo problemas. Seguían existiendo reuniones incómodas. Seguían existiendo periodistas, contratos y expectativas imposibles. Pero ya no tenía que esconder la parte más importante de su vida. Ya no tenía que fingir que Rebecca era solo una amiga. Ya no tenía que inventar excusas para justificar por qué pasaban tanto tiempo juntas. Podía nombrarla. Podía hablar de ella. Podía amarla sin sentir que estaba cometiendo un delito. Y aquello se sentía más liberador de lo que jamás había imaginado. El teléfono conectado al sistema del auto sonó. Nam. Sarocha respondió inmediatamente. Hola. Acabo de ver a Eng, anunció Nam sin preámbulos. Sarocha soltó una pequeña risa. Y parecía que acababa de sobrevivir a una ejecución pública. Eso hizo que Sarocha se riera de verdad. Una risa limpia, ligera, de esas que hacía tiempo no aparecían con tanta facilidad. Tan mal, peor. No exageres. No estoy exagerando. Nam también empezó a reír. Entró creyendo que el CEO iba a apoyarlo y salió con una cara que daba verdadera pena. No me da pena. Lo sé. Sarocha sonrió mirando las luces de los edificios pasar por la ventana. Durante unos segundos ambas guardaron silencio. Un silencio cómodo, de esos que aparecen entre personas que han compartido demasiadas batallas juntas. Finalmente Nam habló otra vez, esta vez con un tono mucho más suave. Me alegra mucho verte así de feliz. Ya no eres la engreída de hace unas semanas, ahora te muestras más humana. Creo que Rebecca te hace bien. Espero no pasarme con mis comentarios. Sarocha respondió con una voz suave. Puedes decirme lo que sea, Nam. Sé que mi comportamiento no ha sido el mejor, pero desde ahora las cosas cambiarán. Para mí eres mucho más que una compañera de trabajo, eres una amiga. Y agradezco tu apoyo. Nam sonrió inmediatamente. Para mí también, Sarocha. Ahora córtame y ve por tu chica. Sarocha sonrió. Y durante el resto del trayecto no pudo evitar pensar en todo lo que había cambiado en apenas unas semanas. El miedo que había sentido cuando creyó que perdería a Rebecca. La desesperación. La sensación de estar atrapada. Y luego, la decisión. La verdad. La libertad. 20 minutos más tarde, estaba estacionando frente al edificio de Rebecca. Subió las escaleras con una tranquilidad que todavía le parecía nueva. Ya no tenía que mirar constantemente hacia atrás. Ya no tenía que preocuparse por quién podía verla entrar. Seguía siendo prudente, pero ya no estaba escondiéndose. Cuando llegó frente a la puerta, apenas alcanzó a tocar una vez. Rebecca abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo detrás. Y allí estaba, con el cabello recogido de forma descuidada, una camiseta amplia, y esa sonrisa que seguía provocándole exactamente el mismo efecto que la primera vez que la vio. Hola, no alcanzó a decir nada más. Rebecca la abrazó inmediatamente, y después la besó, lento, suave, tranquilo, como si estuvieran celebrando algo que todavía no terminaban de creer. Te extrañé. La voz de Rebecca sonó contra sus labios. Sarocha cerró los ojos apenas un instante. Yo también. Y era verdad. Incluso después de verse casi todos los días. Incluso después de dormir juntas varias noches durante esa semana. Seguía extrañándola. Entraron tomadas de la mano. La cena ya estaba prácticamente lista. El departamento olía a comida recién hecha, a hogar, y eso seguía sorprendiéndola. Porque durante años había vivido en lugares más grandes, más elegantes, más caros, pero ninguno se había sentido tan cálido como ese pequeño departamento. Cenaron juntas, hablaron de cosas simples.
Rebeca le mostró algunas fotografías que estaba editando. Le contó historias absurdas de clientes. Le habló de una vecina que había decidido alimentar a todos los gatos del edificio. Y Sarocha escuchó cada detalle con atención, porque le encantaba escucharla hablar. Después fue su turno. Le habló de NAM, de la agencia, y finalmente de la conversación con el CEO. Rebeca abrió los ojos con sorpresa. ¿Te felicitó? Exactamente esa fue mi reacción. No puedo creerlo. Yo tampoco. Pensé que iba a enfurecerse. Yo estaba preparada para una guerra. Rebeca soltó una carcajada. ¿Y qué pasó? Que aparentemente generar dinero vuelve simpático a cualquiera. Las dos comenzaron a reír, y mientras lo hacían, Sarocha se dio cuenta de algo. Aquella conversación era normal, absolutamente normal. Una pareja cenando, comentando cómo había ido el día, bromeando, compartiendo cosas pequeñas. Durante semanas había pensado que aquello era imposible para ellas, y ahora estaba ocurriendo. Naturalmente, sin esfuerzo, sin miedo. Después recogieron juntas la cocina. Rebeca lavaba, Sarocha secaba, y discutieron durante 5 minutos completos sobre la manera correcta de ordenar las tazas. Una discusión absurda, ridícula, y precisamente por eso maravillosa, porque era una discusión de pareja, no una pelea, no una crisis, simplemente dos personas compartiendo espacio. Más tarde se acomodaron en la cama, abrazadas, compartiendo una tranquilidad que todavía se sentía nueva. La noche avanzó lentamente entre besos suaves, caricias y susurros. Sin urgencia, sin miedo a que el tiempo se acabara, solo disfrutando estar juntas. Cuando finalmente quedaron abrazadas entre las sábanas, Rebeca apoyó la cabeza sobre el pecho de Sarocha. Mañana tengo la sesión con Nita. Sarocha hizo una mueca inmediata. Rebeca levantó la vista y empezó a reír. No hagas esa cara. No puedo evitarlo. Eres imposible. Lo sé. Rebeca se inclinó y la besó. Confía en mí. Confío en ti. Entonces deja de parecer un gato celoso. Sarocha resopló. No estoy celosa. Claro. Solo estoy observando. Ajá. Rebeca volvió a reír. ¿Dónde será la sesión? En un estudio cerca del centro. Sarocha guardó silencio. Un silencio demasiado largo. Demasiado sospechoso. Rebeca la observó entrecerrando los ojos. ¿Qué estás pensando? Nada. Sarocha. Nada. Te conozco. No es cierto. Claro que sí. La sonrisa culpable apareció inmediatamente en el rostro de Sarocha. Y eso fue suficiente. Rebeca comenzó a reír otra vez, porque ya sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Sarocha estaba planeando algo, y probablemente ella terminaría descubriéndolo demasiado tarde. A la mañana siguiente, Rebeca llegó a la locación de la sesión poco antes de la hora acordada. Era un estudio amplio, moderno y lleno de luz natural, perfecto para el concepto que habían preparado. Los enormes ventanales permitían que la luz inundara cada rincón del espacio. Técnicos movían reflectores de un lado a otro. Maquilladores organizaban productos sobre largas mesas. Asistentes revisaban horarios y listas mientras sonaban conversaciones cruzadas por todas partes. Rebeca llegó con su cámara colgada al hombro y una carpeta bajo el brazo. Le gustaba llegar temprano. Le permitía observar el espacio, entender la luz, imaginar las fotografías antes de tomarlas. Era una costumbre que mantenía desde que comenzó su carrera. Mientras revisaba algunos detalles técnicos junto al director creativo, vio llegar a Nita. La modelo sonrió educadamente, pero algo era diferente, más distante, más contenida, menos espontánea, y Rebeca entendió inmediatamente por qué. Probablemente ya había visto el directo, probablemente ya sabía toda la verdad. No era como antes. Ya no existía ninguna duda respecto a ella y Sarocha. Ahora todo el mundo sabía. Y aquello parecía haber cambiado algo en la dinámica entre ambas. La situación le produjo una pequeña incomodidad, porque Nita le agradaba, de verdad. Y aunque nunca habían sido amigas cercanas, Rebeca había pensado varias veces que quizás podrían llegar a serlo. Compartían intereses, conversaban con facilidad, y Nita siempre había parecido una persona genuina.
Por eso le entristecía sentir aquella distancia. Hola, saludó Nita acercándose. Hola. La sonrisa de Rebeca fue cordial. Amable, pero ligeramente más formal que antes. Nita también pareció notarlo. Durante unos segundos ninguna supo muy bien qué decir. Hasta que finalmente Nita habló. Felicitaciones. Rebeca parpadeó. ¿Por qué? Nita soltó una pequeña risa. Por haber tenido el valor de hacerlo público. La fotógrafa la observó unos segundos. Y entonces entendió que no había resentimiento en sus palabras. Solo sinceridad. Gracias. Nita asintió. No debe haber sido fácil. No lo fue. Hubo un pequeño silencio. Luego Nita sonrió suavemente. Pero se ven felices. Algo dentro de Rebeca se relajó un poco. Lo somos. Nita sostuvo su mirada unos segundos. Y después asintió. Como si aquella respuesta fuera suficiente. La sesión comenzó poco después. Profesionalmente, todo funcionaba bien. Nita seguía siendo excelente frente a la cámara. Las fotografías fluían. Las poses funcionaban. La iluminación era perfecta. Y poco a poco la tensión inicial comenzó a desaparecer. Rebeca volvió a concentrarse en su trabajo. Perfecto. Mira un poco hacia la izquierda. Eso es. La energía empezó a fluir naturalmente. Nita recuperó parte de la confianza habitual, y las imágenes comenzaron a adquirir exactamente la fuerza que buscaban. Durante más de una hora trabajaron sin interrupciones importantes, hasta que alguien apareció sosteniendo 2 cafés. Rebeca levantó la vista, y casi se echó a reír, porque reconocería esa forma de caminar en cualquier parte del mundo. Sarocha, incluso usando gafas oscuras y ropa casual, incluso intentando parecer discreta. Nita también la vio, y abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó Rebeca cuando llegó junto a ella. Sarocha le entregó uno de los cafés. Traerte alimento. Claro, y supervisar. ¿Supervisar qué? Todo. Rebeca ya estaba riéndose. Nita intentó disimular una sonrisa. Sarocha ignoró completamente el detalle. No deberías estar trabajando. Ya trabajé. Son las 11 de la mañana. Exacto. Eso no responde mi pregunta. Ya trabajé. Eres imposible. Lo sé. Rebeca negó con la cabeza. Estás loca. Probablemente. La sesión continuó. Pero Sarocha permaneció cerca, observando, tomando café, conversando ocasionalmente con miembros del equipo, y fingiendo muy mal que no estaba vigilando absolutamente nada. Los asistentes comenzaron a divertirse con la situación. Incluso algunos maquilladores intercambiaban sonrisas discretas cada vez que Sarocha aparecía casualmente cerca de donde estuviera Rebeca. Porque era evidente, completamente evidente. La modelo más famosa de la agencia estaba actuando como una novia posesiva, y nadie parecía dispuesto a decirlo en voz alta. En un momento, Nita terminó una serie de fotografías y se acercó a beber agua. Sarocha apareció mágicamente a 2 metros de distancia. Rebeca la observó. ¿Llevas 10 minutos parada ahí? No. Sí. Coincidencia. Claro. Mucha coincidencia. Nita soltó una pequeña carcajada. Y por primera vez en toda la mañana, la tensión terminó de desaparecer, porque la situación era demasiado absurda. Cuando hicieron una pausa más larga, Rebeca finalmente se acercó. Ahora sí, dime la verdad. Sarocha levantó una ceja. ¿Sobre qué? ¿Qué haces aquí? Ya te dije. No te creo. Qué feo. Sarocha. La modelo intentó aguantar la expresión seria. Duró aproximadamente 3 segundos. Después terminó sonriendo. Está bien. Rebeca cruzó los brazos, esperando. Sarocha la miró unos segundos, y luego respondió con absoluta sinceridad. No voy a dejar sola a mi novia con una mujer a la que le gusta. El silencio duró exactamente medio segundo, porque Rebeca empezó a reír tan fuerte que tuvo que apoyarse en su brazo. Dios mío. ¿Qué? Eres ridícula. Tal vez. Muy ridícula. Pero adorable. Rebeca seguía riéndose. Y aquella risa era una de las cosas favoritas de Sarocha en el mundo, porque aparecía desde el estómago, sin filtros, sin elegancia, sin esfuerzo, completamente auténtica. Además, añadió Sarocha, ya no tengo que esconderme.
La sonrisa de Rebeca se suavizó inmediatamente. Y por primera vez ambas guardaron silencio. Porque detrás de la broma existía una verdad mucho más importante. Ya no tenían que esconderse. Ya no tenían que fingir. Ya no tenían que actuar como si fueran desconocidas. Sarocha podía aparecer con café. Podía sentarse a observar una sesión. Podía mirar a Rebeca con amor delante de otras personas. Y nadie podía obligarla a ocultarlo. La libertad resultó ser algo mucho más simple de lo que había imaginado. No eran los titulares. No eran las redes. No eran las entrevistas. Era esto. Poder estar allí, a plena luz del día, mirando a la mujer que amaba, y saber que ya no tenía que apartar la mirada. Por eso, mientras Rebeca seguía riéndose de sus celos absurdos, y Nita observaba la escena con una sonrisa divertida, Sarocha sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza, una felicidad tranquila, la felicidad de alguien que finalmente había dejado de vivir a medias. Y para ella, eso valía mucho más que cualquier portada, cualquier contrato o cualquier titular que el mundo pudiera ofrecerle. Capítulo 51. Las consecuencias de la verdad. La mañana siguiente transcurría con relativa normalidad en la agencia. Sarocha acababa de terminar una reunión con el equipo de vestuario para una campaña internacional. Habían estado revisando telas, conceptos y posibles cambios para un evento importante que tendría lugar el mes siguiente. Nada especialmente complejo, nada especialmente agotador, y aún así, mientras caminaba por uno de los pasillos principales revisando mensajes en su teléfono, sentía una tranquilidad extraña, una tranquilidad a la que todavía no terminaba de acostumbrarse. Las últimas semanas habían sido tan intensas que una parte de ella seguía esperando que algo explotara en cualquier momento. Pero cada vez que pensaba en Rebeca, esa ansiedad disminuía. Ya no debía inventar excusas para explicar dónde estaba o con quién pasaba las noches. Y eso seguía pareciéndole casi irreal. Sonrió al leer un mensaje que Rebeca le había enviado minutos antes. Una fotografía de una taza de café, acompañada por un texto simple. Este café es horrible. Necesito que vuelvas. La sonrisa apareció sola. Y fue precisamente en ese momento cuando escuchó una voz detrás de ella. Una voz que hizo desaparecer inmediatamente el buen humor. Tenemos que hablar. Sarocha levantó la vista. Estaba a unos metros de distancia. Y se veía furioso. No molesto. Furioso. Los hombros rígidos. La mandíbula apretada. Los ojos cargados de resentimiento. Por un instante, Sarocha consideró simplemente seguir caminando. No le debía nada, ni explicaciones, ni conversaciones, pero algo en la expresión de Eng le indicó que no iba a dejarla ir tan fácilmente. Guardó el teléfono. Suspiró. ¿Qué quieres? Eng soltó una risa incrédula. ¿Qué quiero? Dio un paso hacia ella. ¿En serio me preguntas eso? Sarocha cruzó los brazos. Sí. La paciencia ya empezaba a agotársele. Por tu culpa mi imagen está destruida. Aquello la hizo arquear una ceja. Mi culpa. He perdido más de 5.000 seguidores. Sarocha lo observó unos segundos, esperando que continuara, esperando descubrir la parte importante de la frase. Pero no hubo más. Solo eso. Seguidores. Finalmente soltó una pequeña carcajada. No puedo creer que hayas venido hasta aquí por eso. ¿Te parece divertido? Me parece ridículo. Varias personas que trabajaban en la agencia comenzaron a mirar discretamente. Algunos fingían revisar documentos. Otros hablaban entre ellos. Pero todos estaban escuchando. Y Eng parecía demasiado enfadado para notarlo. Todo el mundo cree que soy un mentiroso. Porque mentiste. La respuesta fue inmediata. Sin suavizarla. Sin adornarla. Eng abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. No fue exactamente así. Ah, no. Sarocha ya estaba cansándose. Dijiste públicamente que teníamos una relación. La gente lo interpretó. Tú lo confirmaste. No directamente. El tono de su voz fue suficiente. Por primera vez, él se quedó callado. Sarocha respiró profundamente, intentando mantener la calma. Escúchame bien. Sus ojos no abandonaron los de él. Yo no te hice nada. Claro que sí. No, lo interrumpió.
Lo que te está pasando es consecuencia de decisiones que tomaste tú solo. Eng negó inmediatamente. Las cosas son más complejas. No. Sarocha volvió a negar. Son exactamente así de simples. El silencio se volvió incómodo. Porque Eng sabía que ella tenía razón. Y eso era precisamente lo que más rabia le daba. Nunca te di permiso para hablar por mí. Yo pensé que... Exactamente. Lo volvió a cortar. Pensaste. Sarocha dio un paso hacia él. No agresiva, pero firme. Pensaste que podías aprovechar la situación. Otro silencio. Más pesado. Pensaste que podías construir una historia sin preguntarme. No fue así, ¿no? La mirada de Sarocha se endureció. Entonces explícame por qué tuve que enterarme por internet de que supuestamente estaba enamorada de ti. Eng bajó la mirada. Y aquello fue respuesta suficiente. Porque no existía ninguna explicación válida. Ninguna. Ni siquiera éramos amigos. La frase lo golpeó con fuerza. Sarocha lo vio reflejado en su expresión. Trabajábamos juntos. Nada más. Yo te apreciaba. No. Ella negó lentamente. Tú apreciabas la idea que tenías de mí. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Crueles por honestas. Porque si realmente me hubieras apreciado, jamás me habrías puesto en una situación así. El pasillo estaba completamente silencioso ahora. Todos fingían trabajar. Nadie lo hacía. ¿Sabes qué fue lo peor?, preguntó Sarocha. Eng no respondió. Que durante semanas tuve que ver cómo otras personas opinaban sobre una relación que nunca existió. Su voz ya no tenía rabia, solo cansancio, mientras la persona que realmente quería estaba sufriendo por algo que tú inventaste. Aquello hizo que Eng levantara la cabeza. Por primera vez parecía entender la dimensión real del daño, porque hasta ese momento había estado pensando únicamente en sí mismo, en sus seguidores, en su imagen, en sus oportunidades, nunca en lo que aquello había significado para ella. Pero no encontró palabras. Sarocha negó lentamente. No quería escucharlas. Ya era tarde. Tomaste atribuciones que jamás te correspondieron. La firmeza volvió a su voz. Y ahora estás enfrentando las consecuencias. Eng soltó una risa amarga. Qué fácil es para ti decirlo. Sarocha lo observó durante varios segundos. Y cuando respondió, lo hizo con absoluta sinceridad. Lo difícil fue vivirlo. El silencio posterior fue devastador. Porque no había forma de discutir aquello. No había forma de convertirla en la villana. No había forma de reescribir los hechos. La mentira había comenzado con él. Y terminado con ella diciendo la verdad. Finalmente, Sarocha tomó nuevamente su teléfono. Miró la pantalla. El mensaje de Rebeca seguía allí. Y de pronto recordó algo importante. Ya no estaba atrapada en ese conflicto. Ya no. Levantó la vista una última vez. Espero que algún día entiendas la diferencia entre querer a alguien y querer lo que esa persona puede darte. Eng permaneció inmóvil, completamente callado. Sarocha esperó unos segundos. No obtuvo respuesta, y esta vez tampoco la necesitaba. Simplemente siguió caminando por el pasillo, dejándolo atrás, igual que había dejado atrás una mentira que nunca le perteneció. Y mientras se alejaba, una certeza le atravesó el pecho. Por primera vez en mucho tiempo. Ya no sentía culpa, solo libertad. Más tarde en la noche, Bangkok parecía más tranquila que de costumbre. La lluvia de la tarde había dejado las calles húmedas, y el reflejo de las luces de la ciudad brillaba sobre el asfalto como pequeñas manchas de color. Desde las ventanas del departamento de Rebeca, podían verse los edificios iluminados, el tránsito constante y la vida siguiendo su ritmo habitual. Pero allí dentro todo era diferente. Más lento, más cálido, más suyo. Rebeca y Sarocha estaban acomodadas en el sofá viendo una serie que ninguna de las dos estaba siguiendo realmente. La televisión permanecía encendida. Los personajes hablaban. La trama avanzaba. Pero ninguna prestaba atención. Rebeca tenía las piernas apoyadas sobre las de Sarocha. Y Sarocha jugaba distraídamente con sus dedos mientras apoyaba la cabeza contra el respaldo. Era una de esas noches simples que ambas habían aprendido a valorar. Solo ellas. Solo la posibilidad de existir juntas sin tener que pensar demasiado.
Y precisamente por eso resultaba tan agradable. No tienes idea de lo mucho que me gusta esto, murmuró Sarocha de pronto. Rebeca levantó la vista. ¿Qué cosa? Esto. Hizo un pequeño gesto alrededor. Estar aquí, sin hacer nada. Rebeca sonrió. Eres oficialmente una persona aburrida. Y tú eres oficialmente mi novia aburrida. ¡Qué romántico! Sarocha soltó una carcajada. Lo sé. Rebeca se acomodó mejor contra ella. Y durante algunos minutos permanecieron así, tranquilas, en silencio, disfrutando algo que durante mucho tiempo les pareció imposible. Hasta que Sarocha habló nuevamente. Esta vez con una voz distinta, más seria. Hoy me encontré con Eng. Rebeca levantó la cabeza inmediatamente. Sí, Sarocha asintió. En la agencia. La expresión de Rebeca cambió. No porque tuviera miedo, sino porque sabía perfectamente que ninguna conversación entre ellos podía terminar bien. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad. Sarocha soltó un pequeño suspiro y comenzó a contarle todo. Le habló del encuentro en el pasillo, de la rabia que Eng llevaba encima, de cómo la había detenido para exigir explicaciones y de cómo había intentado responsabilizarla de lo que estaba ocurriendo. Rebeca escuchaba atenta, cada vez más incrédula. ¿Te reclamó? Sí. ¿Por qué exactamente? Sarocha se echó a reír. Una risa breve. Incrédula. Porque perdió 5.000 seguidores. Rebeca tardó unos segundos en procesarlo. ¿Qué? 5.000 seguidores. La fotógrafa se quedó mirándola. Después negó lentamente con la cabeza. No puedo creer que esa fuera su preocupación. Yo tampoco. El silencio duró apenas un instante antes de que ambas terminaran riéndose. Pero la risa desapareció rápidamente, porque detrás de lo absurdo seguía existiendo algo doloroso. Sarocha continuó relatando la conversación. Le habló de los reclamos, de las acusaciones, de cómo Eng insistía en que ella estaba destruyendo su imagen, y de cómo finalmente perdió la paciencia. Le dije que yo no le había hecho nada. Rebeca asintió. Porque es verdad. Le dije que todo esto era consecuencia de decisiones que él tomó solo. Sarocha bajó la mirada. Observó las manos de ambas entrelazadas. Y permaneció callada unos segundos. Demasiados. Rebeca lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Sarocha tardó un momento en responder. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué? La modelo apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá. Y cerró los ojos un instante. Que mientras hablaba con él me di cuenta de algo. Rebeca esperó. Durante mucho tiempo pensé que mi problema era Eng. La fotógrafa frunció ligeramente el ceño. Y no lo era. Sarocha abrió los ojos. Y la miró. No completamente. Rebeca guardó silencio. Hoy entendí que Eng empezó el problema. Hizo una pausa. Pero yo permití que siguiera existiendo demasiado tiempo. Las palabras quedaron suspendidas entre ambas. Honestas. Yo tuve miedo. Rebeca sintió el pecho apretarse. Sarocha, déjame terminar. La sonrisa que apareció en el rostro de Sarocha fue triste. Pequeña. Tuve miedo de enfrentar la situación. Miedo de las consecuencias. Miedo de perder cosas que había tardado años en construir. Sus dedos apretaron suavemente los de Rebeca. Y mientras tenía miedo, te estaba lastimando a ti. Rebeca sintió una punzada en el pecho. Porque sabía exactamente cuánto le costaba reconocer algo así. Mientras hablaba con él pensé en todas las veces que tuviste que leer titulares, ver fotografías, escuchar rumores absurdos. La voz de Sarocha se volvió más baja. Y me dio rabia. Ya pasó. No, negó lentamente. Pasó porque finalmente decidí enfrentarlo. Rebeca entendió perfectamente lo que quería decir. Aquello no era culpa. Era arrepentimiento. Era la tristeza de mirar hacia atrás y darse cuenta de que las cosas pudieron hacerse mejor. Por eso se acercó un poco más y apoyó la cabeza sobre su hombro. Pero lo hiciste. Sarocha la observó. Lo enfrentaste. Le dedicó una pequeña sonrisa. Al final elegiste lo correcto. Los ojos de Sarocha se humedecieron apenas. Porque apareciste tú. El corazón de Rebeca se aceleró. Sarocha bajó la mirada. Creo que si no te hubiera conocido, habría seguido escondiéndome detrás de las mismas mentiras de siempre. La fotógrafa levantó una mano.
y acarició suavemente su mejilla. «Pero me conociste». La sonrisa de Sarocha apareció lentamente, y durante unos segundos permanecieron simplemente abrazadas, disfrutando la tranquilidad de haber llegado juntas hasta allí. Fue entonces cuando el teléfono de Rebeca comenzó a sonar. Ambas giraron la cabeza al mismo tiempo. La pantalla iluminó la mesa. La agencia. Rebeca frunció el ceño. «Qué raro», contestó. La conversación fue breve. Demasiado breve. Un saludo. Una confirmación. Una solicitud para reunirse al día siguiente. Nada más. Cuando colgó seguía confundida. «¿Qué querían?», preguntó Sarocha. «El CEO quiere hablar conmigo mañana». Sarocha cerró los ojos un segundo, como si hubiera estado esperando exactamente esa noticia. «Creo que sé por qué». Rebeca se incorporó un poco. «¿Por qué?». «Porque quiere sacar provecho de nosotras». La fotógrafa permaneció en silencio. La explicación tenía demasiado sentido, más del que le gustaría. «¿Crees que quiera usar nuestra relación para publicidad?». «Estoy bastante segura». Rebeca bajó la mirada. No estaba molesta, pero tampoco le gustaba la idea, porque una cosa era que su relación fuera pública, y otra muy distinta era convertirla en una campaña, en un producto, en algo diseñado para generar dinero. «¿Y tú qué piensas?», preguntó finalmente. Sarocha guardó silencio unos segundos, y cuando respondió, lo hizo con una honestidad que meses atrás jamás habría sido capaz de expresar. «No quiero volver a esconder nuestra relación». Rebeca escuchó atentamente. «Pero tampoco quiero convertirla en un producto». El silencio que siguió fue suave, íntimo. Sarocha tomó una de sus manos y la sostuvo entre las suyas. «Lo que tenemos es lo más real que me ha pasado en mi vida». La voz le salió más baja, más vulnerable, y probablemente también es lo más hermoso que he tenido. Rebeca sintió que el corazón se le apretaba. Sarocha continuó. «No quiero que empiecen a decirnos qué publicar, qué mostrar, cuándo besarnos, cuándo sonreír». Negó lentamente con la cabeza. «Ya viví demasiado tiempo dejando que otras personas decidieran por mí». La mirada de Rebeca no abandonó la suya. «Y no quiero que hagan eso contigo». Sus dedos se entrelazaron, con fuerza, con intención. «Quiero que esto siga siendo nuestro». La frase quedó suspendida entre ambas, y durante varios segundos Rebeca no dijo nada, porque las palabras habían llegado exactamente donde más importaba, a ese lugar donde viven las certezas, a ese lugar donde el amor deja de sentirse como emoción y empieza a convertirse en decisión. Finalmente se acercó y la besó, despacio, sin prisa, como si quisiera grabar cada palabra en la memoria. Cuando se separó apenas unos centímetros, sonrió. «Me encanta lo que acabas de decir». Sarocha sonrió también. Volvió a besarla, esta vez un poco más largo, más profundo, más lleno de todo lo que sentía. Cuando se separó nuevamente, apoyó la frente contra la suya. «Porque pienso exactamente lo mismo». La acarició suavemente. «Esto es solo nuestro». Y por un instante, mientras la televisión seguía sonando de fondo y la ciudad continuaba moviéndose detrás de las ventanas, ambas recordaron algo importante. La verdad las había liberado, pero el amor que estaban construyendo seguía perteneciéndoles únicamente a ellas. No a las redes, no a la prensa, no a los contratos, solo a ellas, y estaban decididas a protegerlo, porque después de todo lo que habían atravesado para llegar hasta allí, ya sabían exactamente cuánto valía. Capítulo 52. Elegirnos cada día. A la mañana siguiente, Rebeca llegó a las oficinas de la agencia con una sensación extraña instalada en el pecho. No estaba nerviosa, tampoco molesta, simplemente tenía las cosas claras. Mientras caminaba por el elegante hall de entrada, recordó lo mucho que había cambiado su vida durante los últimos meses. Antes de conocer a Sarocha, aquel edificio no era más que otro lugar de trabajo, un sitio al que iba, realizaba una sesión y volvía a casa. Ahora todo era distinto, porque detrás de esas paredes se habían tomado decisiones que habían afectado directamente a la mujer que amaba. La recepcionista la saludó amablemente y la hizo pasar sin demora. Mientras subía en el ascensor, observó su reflejo en las puertas metálicas.
Se veía tranquila. Y lo estaba. Porque cuando una persona sabe exactamente qué está dispuesta a defender, el miedo pierde fuerza. La secretaria del CEO la recibió con una sonrisa profesional y la condujo hasta la enorme oficina. Adelante, te está esperando. Rebeca entró. El CEO se puso de pie para saludarla. Gracias por venir. No hay problema. Tomó asiento frente a él. Durante varios minutos, la conversación giró alrededor del trabajo. Fotografía, campañas, tendencias. El CEO incluso elogió algunas de sus últimas sesiones. Pero Rebeca percibía perfectamente que todo aquello era solo una introducción. Una forma elegante de llegar al verdadero tema. Y finalmente ocurrió. La respuesta del público ha sido extraordinaria. Rebeca apenas sonrió. Sí, parece que la gente reaccionó bien. Bien no es la palabra correcta. Abrió una carpeta y comenzó a mostrarle gráficos. Las interacciones aumentaron un 180%. Pasó otra página. Las menciones en medios se triplicaron. Otra más. Las marcas están llamando. Rebeca observó las hojas apenas unos segundos. Luego volvió a mirarlo. Entiendo. ¿Lo entiendes? Entiendo los números. El CEO sonrió. Entonces entenderás por qué esta historia tiene tanto potencial. Rebeca apoyó tranquilamente ambas manos sobre sus piernas. No es una historia. El hombre levantó la vista. ¿Perdón? No es una historia. Su tono seguía siendo educado, pero firme. Es mi relación. El CEO exhaló lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Precisamente por eso funciona. Rebeca sintió una mezcla de incredulidad y cansancio, porque para él todo terminaba reducido a lo mismo. Visibilidad, impacto, ganancias. Creo que estamos entendiendo cosas distintas por valor. El hombre guardó silencio. Ella continuó. Si quiere hablar de trabajo, estoy aquí para escucharlo. Lo sostuvo con la mirada. Si quiere hablar de mi relación con Sarocha, entonces está perdiendo el tiempo. El CEO se acomodó en su silla. No estás viendo la oportunidad. La estoy viendo perfectamente. Podrían convertirse en una de las parejas más influyentes del país. No me interesa. Hay muchísimo dinero involucrado. Tampoco me interesa. El silencio se hizo más largo, más incómodo, porque el CEO empezaba a comprender algo que no le gustaba. No podía manipularla. No podía presionarla. No podía recordarle cláusulas ni contratos. Rebeca era libre, y eso la convertía en alguien impredecible. Podrían inspirar a mucha gente. La frase hizo que Rebeca sonriera por primera vez. Si inspiramos a alguien será por ser honestas, no por vender nuestra relación. El CEO apoyó los codos sobre el escritorio. Nadie está hablando de venderla. Eso es exactamente lo que está intentando hacer. La respuesta fue tan directa que incluso él pareció sorprendido. Rebeca continuó. No tengo ningún problema en hablar de Sarocha. Ninguno. La amo. Y no pienso esconderla. Pero tampoco voy a convertirla en una estrategia comercial. El hombre la observó en silencio. Eres más difícil de convencer de lo que imaginaba. Porque no hay nada que convencer. La fotógrafa se puso de pie. Mi vida privada no está en venta. Tomó su bolso. Y la de ella tampoco debería estarlo. El CEO no respondió. Porque por primera vez entendía que aquella conversación estaba perdida. Rebeca caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Algunas cosas deberían quedarse fuera del mercado. Y entonces se marchó. Mientras las puertas del ascensor se cerraban frente a ella, sintió una calma profunda. No porque hubiera ganado una discusión, sino porque había protegido algo que valía mucho más que cualquier contrato. Había protegido a Sarocha, y había protegido lo que estaban construyendo juntas. Esa noche se encontraron en un pequeño restaurante cerca del río. Era uno de esos lugares escondidos que Sarocha había descubierto años atrás, cuando todavía necesitaba escapar de los paparazzi. Ahora ya no necesitaban esconderse, pero seguían apreciando la tranquilidad. La luz era tenue, la música suave, y el sonido del agua acompañaba las conversaciones de las pocas mesas ocupadas. Sarocha llegó primero. Cuando vio aparecer a Rebeca en la entrada, sintió exactamente la misma sensación que había experimentado durante semanas. La sensación de estar volviendo a casa. Rebeca se acercó sonriendo.
y antes siquiera de sentarse se inclinó para besarla. Hola, hola, ¿cómo estuvo tu día? Mejor ahora. Rebeca soltó una pequeña risa. Eso fue muy cursi. Y muy cierto. Pidieron comida. Hablaron del clima, de algunas fotografías, de una entrevista absurda que Sarocha había visto esa mañana, hasta que inevitablemente apareció el tema de la reunión. ¿Y bien?, preguntó Sarocha. Sobrevivió el CEO. Rebeca soltó una carcajada. Por poco. Sarocha apoyó los brazos sobre la mesa. Quiero todos los detalles. Y Rebeca se los contó. La carpeta, los números, las propuestas, la insistencia, la conversación completa. A medida que escuchaba, Sarocha sentía crecer una mezcla de orgullo y ternura, porque sabía exactamente lo incómodo que debía haber sido aquello para Rebeca. Y aún así había defendido lo suyo sin vacilar. Cuando terminó, Sarocha tomó su mano. Gracias. Rebeca arqueó una ceja. ¿Por qué? Por defendernos. Los ojos de Rebeca se suavizaron. No estaba defendiéndonos. Estaba diciendo la verdad. Eso hizo sonreír a Sarocha. Precisamente por eso. Durante unos segundos permanecieron en silencio, disfrutando simplemente de estar juntas, hasta que Rebeca recordó algo que llevaba días pensando, y la sonrisa que apareció en su rostro hizo que Sarocha sospechara inmediatamente. ¿Qué estás tramando? Nada. Te conozco. Eso es discutible. Rebeca. Ella soltó una risa. Luego respiró hondo. Quiero hacer un viaje contigo. Otro. Sí. ¿Dónde? A la playa. Los ojos de Sarocha se iluminaron. Rebeca continuó. Quiero viajar contigo sin esconderme. La sonrisa de Sarocha desapareció lentamente, reemplazada por emoción. Quiero llegar al aeropuerto contigo, tomarte de la mano, subir al avión contigo. Rebeca bajó la mirada un instante, como si estuviera imaginándolo. Quiero llegar a un hotel y pedir una habitación para las dos sin preocuparme por nada. Sarocha sintió que el pecho se le apretaba, porque eran cosas pequeñas, tan pequeñas, y sin embargo antes estaban privadas de ellas. Quiero desayunar contigo mirando el mar. Quiero caminar por la playa contigo. Quiero hacer todas esas cosas normales que las parejas hacen y que nosotras todavía no hemos podido vivir. Sarocha sonrió, y una lágrima inesperada apareció en sus ojos. Rebeca se sorprendió. ¿Qué pasa? Nada. Mintió horriblemente. Rebeca empezó a reír. Estás llorando. No estoy llorando. Sarocha. Quizás un poco. Ambas terminaron riendo, y entonces Sarocha tomó su mano entre las suyas. Me encantaría. Rebeca sonrió. Sí, sí, más que cualquier evento, más que cualquier campaña, más que cualquier cosa, porque ahora podía imaginar un futuro. No uno construido para las cámaras, no uno diseñado por una agencia, uno suyo, con Rebeca. Y mientras seguían hablando sobre posibles destinos, hoteles y playas, ambas comenzaron a descubrir algo hermoso, que la libertad no siempre consiste en hacer grandes cosas. A veces consiste simplemente en poder vivir las pequeñas, juntas. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.